amadas, primero que nada muy buenos días, espero que se encuentren muy bien y tal como ya les había mencionado, adelantado un poco en tutoría, la clase del día de hoy vamos a ver cómo llegan o se da el ascenso de los fascismos y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Principalmente vamos a comprender algunas de sus características y también ver específicamente causas y antecedentes de esta Segunda Guerra. Entonces, primero que nada, vamos a recordar algunos aspectos que vimos en las clases anteriores que nos va a dar ya un poco de luz respecto de por qué comienza este segundo conflicto. Tenemos que Estados Unidos va a ser el gran ganador de la Primera Guerra Mundial, la nación que queda con más poder económico y por eso se desarrollan estos locos años 20. ¿Se acuerdan que dijimos que era un periodo de auge, de gran incentivo económico, de mucha industrialización, lo que brindará a una economía estable a Estados Unidos? Economía que sabemos que no se va a mantener por mucho tiempo porque tal como las personas comienzan a consumir, también no comienzan a pagar sus deudas, lo que va a provocar que la bolsa de Wall Street caiga en 1929, lo que va a provocar una gran crisis económica que no solamente afectará a Estados Unidos, sino que también a América Latina como Europa. Sabemos que en Estados Unidos se van a dar también algunas opciones para poder salir de la crisis y crean el New Deal, esta nueva forma de intervenir el Estado en la economía, ayudando y dando un estatus más social al aspecto económico que daba hasta ese momento. Con esto quiero decir que el Estado va a empezar a meter o inyectar dinero en la economía de la nación, con esto va a alzarla o va a sacarla de la crisis. Dijimos que en América Latina se iban a dar los populismos, algunos golpes de Estado y vamos a ver que Europa no va a ser diferente. Entonces dijimos que esta crisis se vuelve mundial. América Latina principalmente tenía una dependencia exportadora de productos y que al no poder seguir vendiendo a Estados Unidos, claramente vamos a perder poder adquisitivo, o sea, dinero, y los países más afectados serán Chile y Argentina. Cuando hablamos de Europa en general, específicamente hablamos de que Estados Unidos les daba capital y exportaciones que ayudaban a la reconstrucción europea posterior a la Primera Guerra Mundial, cosa que va a cesar frente a esta crisis. Es por esto, y en resumen, que podríamos decir que los efectos de la crisis del 29 se van a ver también en la política, porque con esto se va a incrementar la polarización política. Cuando hablo de polarización me refiero a que van a crearse dos ideas muy contrarias, respecto a ideas o ideologías muy contrarias, para poder solucionar la crisis. De esta manera, los problemas políticos, sociales y económicos que vivía Europa y el mundo en general para ese momento van a producir una crisis y un desprestigio de la democracia. Es de esa forma que nacen o se implementan los fascismos. La crisis del 29 específicamente vamos a ver que con esta crisis Europa va a perder el apoyo que tenía de Estados Unidos y va a aumentar el desempleo, la deuda y la inflación. De esta manera es que vamos a ver algunos ejemplos de cómo van a llegar los fascismos a las naciones como forma de gobierno frente a una respuesta a esta crisis económica que estaba afectando a Europa. Vamos a partir con Italia, específicamente recordemos que Italia se puede considerar como que estaba frente al bando ganador en la Primera Guerra Mundial. No obstante, de igual manera quedó con muchos desempleados, endeudados y con gran inflación y sin los territorios que esperaba ganar posterior a esta Primera Guerra Mundial. De esta manera aparece el personaje de Mussolini, Benito Mussolini, que crea los fachos italianos de combate, o también llamados los camisas negras, que es un grupo paramilitar que va a incentivar en este caso un cambio en la política de la nación italiana. En 1920 comienzan las huelgas por los sindicatos y los partidos de izquierda, y con esto me refiero a los partidos en su mayoría comunistas, y estos van a ser reprimidos con violencia. Y esto va a ser aprobado, en este caso, esta violencia va a ser aprobada por la clase media. Vamos a ver con posterioridad que ya no va a ser un grupo militar, sino que Benito Mussolini va a crear el Partido Nacional Fascista, el PNF, y vamos a ver que va a marchar sobre Roma. Con esta marcha sobre Roma, lo que va a incentivar Benito Mussolini es que Víctor Manuel III, que era el rey en este caso, salga del trono y le dé el poder de Italia en ese momento. Víctor Manuel le va a ofrecer el trono o el control del gobierno a Mussolini porque no iba a imponerse frente a este grupo paramilitar que había ganado tanta aprobación en el último tiempo.
En 1925 ya Benito Mussolini instaura derechamente una dictadura fascista, cierra el parlamento, cierra los partidos, ya no hay sindicatos y suprime de ahora en adelante las libertades individuales. Todo se someterá al Estado. Principales características del fascismo: hay una ideología que es antidemocrática, porque obviamente la democracia no había funcionado anteriormente, y es totalitaria. Todo el individuo está subordinado al Estado, el líder más poderoso es el duce, también llamado Benito Mussolini, y va a haber solamente un partido político. También van a tratar de comenzar a expandirse, recuperar la gloria que había tenido Roma hace muchos años y recuperar antiguos territorios. El Estado va a intervenir en toda la economía y va a generar adoctrinamiento y control social. Con esto me refiero a que Benito Mussolini y el partido va a controlar todo lo que tiene relación con la educación, la cultura, la publicidad y los medios de comunicación. De esta manera va a ejercer un control en la sociedad y va a generar que hay un culto al líder. Eso sí quiere decir un culto a sí mismo, ¿cierto? Otro ejemplo, vamos a ver el nazismo en Alemania, cómo se comienza a generar esta respuesta a la crisis del 29 y cómo afectó a los países europeos. En primer lugar, sabemos que Alemania va a ser el más afectado por el Tratado de Versalles, debido a que va a generar una humillación y una crisis económica a la nación. No hay condiciones para que Alemania pueda recuperarse y comienza la República de Weimar, o sea, va a ser el gobierno de Weimar. En 1921 aparece ya la figura de Adolf Hitler, y quien asume un liderazgo del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores. No obstante, Hitler trata de generar un golpe de Estado para eliminar o tomar el poder de la República de Weimar. Este intento fracasa, los líderes, incluyéndolo a él, van a ser encarcelados. En este periodo de encarcelamiento es cuando Hitler escribe Mi lucha, que luego se va a convertir, digamos, en el texto referente o la Biblia del nazismo. Luego, ya en 1929, debido a la crisis, de hecho, sabemos que esto es posterior al Tratado de Versalles, ya con la crisis se aumenta aún mayor la crisis en Alemania, y por lo tanto los nazis, como respuesta a esta crisis, van a lograr mayor representación en el Parlamento. Y ya para 1933, el presidente Weimar cede a la presión del sector más conservador de la nación y pone a Hitler como canciller o jefe de gobierno. De esta forma, Hitler va a implementar el nazismo de una forma encubierta como una democracia. Vamos a ver que de esta forma Hitler va a crear una ideología y un estado totalitario, criticando a las instituciones democráticas que no habían funcionado con la crisis, y va a haber un líder absoluto, que tal como en Alemania se llamaba el Duce, ahora va a ser el Führer. También dijimos que van a tratar de recuperar antiguos territorios que había perdido Alemania, va a comenzar a expandirse, y el argumento va a ser la defensa del Lebensraum. El Lebensraum se le conoce como el espacio vital, el espacio que necesitaba Alemania para poder salir de la crisis. No solamente significa tener más territorio, sino que también tener más riqueza. Y esta política de expansión también va a ser anticomunista. Y por último, sabemos que Hitler va a ocupar mucho el adoctrinamiento y la propaganda social. Va a hablar sobre el racismo, la superioridad étnica. Recuerden que estaban los alemanes con el ego en el suelo posterior al Tratado de Versalles, por lo tanto el discurso de Hitler va a venir como anillo al dedo con respecto a hablar de la raza aria, ¿cierto? Y este deber que tienen como de limpieza racial, que tiene que ver cómo van a empezar a ejercer los campos de concentración, irse en contra de los judíos, no solamente por su religión, sino que también por como la labor económica que tenían los judíos. Sentían que le estaban robando casi el trabajo y el dinero a los realmente alemanes, según como ellos planteaban. Y por lo tanto, por eso van a ser sus grandes contrarios, o uno de los grupos contrarios. En este caso, en el tercer ejemplo, Rusia es diferente a los otros dos. Este es comunista y está liderado por Stalin, que lo habíamos visto cuando vimos Revolución Rusa, ¿cierto? Dijimos que con la muerte de Lenin comienza esta pugna entre Trotsky y Stalin, la cual gana Stalin, y que asume el dominio absoluto del Partido Comunista. Instaura una dictadura, pero el objetivo era obviamente difundir el marxismo y con esto el comunismo, afianzando el poder que tenía la URSS, que es Rusia, ¿cierto? En este caso, Rusia va a tener características parecidas al otro fascismo. También va a haber un único partido político y el Estado controla absolutamente todo.
va a generar represión y eliminación de las disidencias, como Alemania va a tener los campos de concentración, Rusia va a tener los gulags, que van a ser campos de trabajo forzado, y también va a controlar toda la economía con un programa económico incentivando la agricultura y el desarrollo industrial, y también, al igual que los otros dos, va a haber un culto a la personalidad del líder, en este caso Stalin. Ocupa la propaganda, controla la educación y los medios de comunicación. Vamos a ver que por el momento todos estos nazismos, fascismos que se están instaurando en Alemania, Italia y Rusia solamente se concentran en sus países por el momento, hasta que pasa esto, la Guerra Civil Española, conflicto que se da entre el 36 y el 39 y donde ya estaban instaurados los fascismos. ¿Qué pasa en España? Que en España va a haber este problema de polarización política. Por un lado, van a estar los trabajadores, intelectuales, políticos que acusan al capitalismo de la crisis y predican que tiene que instaurarse en España una revolución socialista, que el comunismo tome el poder para salir de la crisis. Mientras que por otro lado está la clase media y burguesía, que están preocupados por este comunismo y apoyan a la ultraderecha, eso quiere decir a la labor autoritaria y antidemocrática. Y ahí es donde aparece este personaje, Francisco Franco, como líder de este grupo. Y este es el primer indicio de que va a venir un conflicto a gran escala. ¿Por qué? Porque la Guerra Civil Española va a ser la primera guerra o conflicto que se va a dar posterior a la Primera Guerra Mundial, donde van a comenzar nuevamente los bandos. Por un lado va a estar el Frente Popular, liderado por Francia y Rusia o la URSS, que apoyan que España debería darse lo que está en rojo. Mientras que, por otro lado, también van a estar los fascistas, que ya están instaurados en Alemania y Italia, que van a apoyar que se dé esto, en este caso un poder autoritario. ¿Y cuál va a ganar? Los fascistas con Francisco Franco. Va a ser el primer avance de los fascistas en Europa y podríamos decir el primer triunfo. Por lo tanto, de esta manera vamos a ver que va a incrementar aún más la polarización política y por lo tanto también el poder de los fascistas que van a tener en Europa. Es así como ya podemos hablar de los antecedentes propios de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenemos que los países van a tratar de comenzar a expandirse y van a comenzar nuevamente una carrera armamentista, y específicamente estamos hablando de los países que ya hemos mencionado, Alemania, Italia, por ejemplo, y también quizás un poco Rusia. Y vamos a ver también cómo las democracias van a mostrar su debilidad o una actitud pasiva ante el avance de estos fascismos, considerando que son ellos los que deberían haber detenido el avance de estos fascismos con mayor fuerza o de forma previa. Y vamos a ver que nuevamente, tal como lo vimos en la Primera Guerra Mundial, comenzará una política de alianzas. Los países van a comenzar a asegurar a sus aliados o países que los ayuden para un posible conflicto. Primera característica, vamos a ver cómo, en este caso, Alemania rompe el Tratado de Versalles, va a organizar un ejército, cosa que no podía hacer, y va a comenzar a expandirse. Italia va a modernizar su economía y va a conquistar África. Recuerden que se había tratado de eliminar estas conquistas en otros territorios debido al imperialismo. Y también Japón, que también va a ser protagonista para esta guerra, conquista China y también parte del Pacífico. Por lo tanto, también comienza con esta carrera de expansión y carrera armamentista. En la segunda característica podemos ver la debilidad de las democracias o su actitud pasiva, porque Italia invade Etiopía, Japón invade China, Alemania va a anexar Austria y va a invadir Checoslovaquia, cosa que había prometido solamente tomar una parte y termina tomando todo el territorio. Mientras que Francia, que es democrático, e Inglaterra, que es democrático, muestran una actitud pasiva para evitar una nueva guerra. Y de hecho firman una política de apaciguamiento. Sí, Alemania, te vamos a dejar que tomes Checoslovaquia, pero no inicies una guerra, cosa que igual va a pasar. Y por último, comienza una política de alianzas. Vamos a conocer que entre estas tres naciones se va a dar el pacto anticomunista. Eso quiere decir, las tres naciones están de acuerdo con detener el avance del comunismo y además solamente estas dos, Alemania e Italia, van a firmar un pacto de hierro, o sea, un pacto de mutua ayuda en caso de cualquiera de las naciones se ve involucrada en una guerra. Pero muy raro, además, aparte, Alemania va a ser muy estratégico porque va a firmar acá el pacto de no agresión. ¿Con qué nación lo vas a firmar? Con Rusia.
una nación que dice ser anticomunista va a firmar un pacto secreto con una nación comunista. Y ahí vamos a ver en la próxima clase que este pacto se hace con una razón específicamente territorial. Entonces, con esto ya podemos ver que se crea el eje Berlín-Roma-Tokio, y con esto las potencias del eje, que la va a componer Japón, Alemania e Italia, y ya vamos a ver a las potencias aliadas, que son las potencias que son democráticas para este momento, Francia e Inglaterra, y que posteriormente también la va a componer Estados Unidos. Y este ha sido un resumen muy flash de cómo llegaron el fascismo al poder y cómo ya comienza a darse este conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ya para la siguiente clase vamos a comenzar a ver las batallas, los momentos de la guerra y un poco las consecuencias de este conflicto. La guía la vamos a ver en tutoría, así que cualquier consulta o duda que tengan la pueden plantear ahí o también consultarla por la plataforma. Que esté muy bien, nos vemos, chao chao.